Y bueno, ¿vos por dónde querés arrancar, Fede? No, bueno, la pregunta un poco que hacíamos como título, que queremos hacer como título es, ¿cómo es que un ex guerrillero, un hombre que en los años 60 se levantó contra el Estado burgués, digamos, en armas, luego termina siendo velado con honores de ese mismo Estado? Sí, claro. Es un giro impresionante de la historia que tiene su explicación, por supuesto, y que vamos a tratar de llevar adelante ahora a continuación. Bueno, bien, Mujica nació el 20 de mayo de 1935 en Paso de la Arena. Tuvo una infancia que estuvo marcada por el fallecimiento muy temprano de su padre. Ahí vemos una foto de Pepe cuando era tan solo un niño. Un niño chico además, ¿no? Seguramente unos 5 años. A Little Pepe. Pero bueno, la vida fue tan larga y tan increíble que yo hoy estaba razonando que Mujica, cuando Uruguay sale campeón del mundo, tenía 15 años. No, claro. En el 50, ¿no? Claro. O sea, ya era un adolescente y bueno, obviamente que durante esa vida que no ha dejado indiferente a nadie, bueno, pasaron muchas cosas. Después hay otra foto que queríamos compartir en la que está joven y yo te quiero preguntar, Marcos, si vos, si la tenemos ahí, es la 1.2, si vos podés adivinar qué edad tenía el Pepe en esta foto. Entre 20 y 50. Bueno, no, pero algo un poquito más cercano. Más no, preciso. ahí por los ojos y por el bigote tiene pinta de tener como 40, fácil. Bueno, 50. tenía 20 años. No, es increíble, es increíble. Increíble. Sí. A veces hemos comentado esas cosas de que las fotos de las personas de antes, por decirlo de alguna manera, parece que la gente era mucho más vieja de lo que era. Envejecía el Envejecía retrato. muy rápido, ¿no? También por el trabajo duro. Mujica fue un tipo que tuvo que trabajar desde temprano, que cultivó flores y trabajó con su madre, porque, bueno, como decíamos, su padre falleció muy pronto y que tuvo una vida de trabajo muy temprana, digamos, ¿no? Y bastante sacrificada. Tenía 7 años cuando su padre murió y tuvo que cultivar flores con su madre, como decíamos. Y la tierra, después estuvo, todos conocemos la chacra y bueno, y toda su forma de vida que tuvo después de la dictadura, pero fue desde siempre una parte muy importante de su vida, no solo como una cuestión filosófica, sino también como un medio de vida para sobrevivir, ¿no? En ese Uruguay de los años 40 y 50, ¿no? Era un tipo que canalizaba mucha energía física. ¿Sabés que llegó a ser ciclista federado? ¿En serio? Sí, fue ciclista. En una época en la que el ciclismo era mucho más importante que ahora como deporte. Siempre se dice que el ciclismo fue el segundo deporte en su momento nacional. Quizá como hoy lo es el básquetbol. Era un deporte que era muy practicado en el país. Y bueno, Mujica fue ciclista federado y llegó a competir en torneos de ciclismo. También a muy temprana edad. Creo que todo fue un poco temprano en la vida de Mujica, ¿no? Después fue militante anarquista, como él lo ha dicho. Sí, él arranca militando a nivel gremial en organizaciones libertarias, como le decía él, ¿no? Sí, tenía 14 años cuando... Mira, hay otra foto del Pepe con la chiva. El Pepe ciclista. El Pepe ciclista. ¡Oy, Ay, ese ese WhatsApp! andás a ver, ¡Ay, sí. Feli! ¡Ay, que nadie screenshote eso, por favor! Che, creo que tenemos un video muy bueno del Pepe. Hablando de eso. En donde dice, en donde cuenta de sus inicios militantes, ¿no? Sí, el video 2 en el que Pepe dice... Sí. Esto de los números se lo decimos para los que están Sí. detrás, que tenemos un montón de material hoy. Pero el pobre Feli, ahora que mostró el WhatsApp, quedó... Ahí está. Ahí. Con sonido. Sí. ¿Esa era tu pasión, la política? Sí. Militaba en una agrupación anarquista. Entonces, A los 14 años. Una ¿Qué nota con te la parece? Nación es esto, Argentina. Libertaria. Pero no estos libertarios que tienen ustedes en la Argentina, que son mamarrachos. Los libertarios son ácata. Son anti-Estado pero anticapitalistas. En su juventud militó en los gremios estudiantiles Ahí y votó está. por primera Ese es vez parte en de un informe 1954 más a largo. Emilio Frugoni del Partido Socialista. Sí, el informe es del país y esa nota es de... Es un informe del país que está la verdad, está muy completo. Es un muy buen informe.
Y bueno, y él empezó militando en una agrupación así anarquista a los 14, 15 años, como lo dice ahí. Y luego en el año 54 vota por primera vez, a los 19 años, y vota a Emilio Frugoni, del Partido Socialista. Socialista. Y luego él... Iba al Bauzá el Pepe. Sí, Iba claro, al Liceo claro, Bauzá, era de la al cual zona. supe asistir en cuarto de liceo. Era de la zona, era de la zona. Año en el posterior al cual se fue bien. Sí, y bueno, Mujica después de haber sido anarquista, votar a Frugoni y al Partido Socialista, se integra a través de un tío suyo al Partido Nacional, Sí. al Partido Blanco, en las filas de Enrique Erro, un dirigente muy importante del Partido Nacional, que luego sería parte de la fundación del Frente Amplio bastante después. Estamos hablando acá del año 58, cuando el Partido Nacional vuelve a ganar, después de más de 100 años, las elecciones en Uruguay, que era el gobierno colegiado. Y Erro fue ministro en ese gobierno, y Mujica se dice que fue secretario, de alguna manera integraba el equipo más cercano de Erro. Y también en la militancia blanca fue, presidente o secretario general de la Juventud Blanca. De la mano de esa agrupación de Erro, que era muy fuerte, ¿no? Un nacionalismo popular, un nacionalismo progresista que convivía en esa época en el Partido Nacional reunificado, después de años de votar separado, algo que no se suele tener en cuenta. Se habla del bipartidismo, pero en Uruguay, en realidad, durante mucho tiempo, en los hechos habían 3 partidos, porque el Partido Nacional votaba con 2 lemas diferentes. Mirá. Partido Nacional y Partido Nacional Independiente, que se reunifica y por eso, entre otras cosas, por eso y por la crisis económica, gana las elecciones. Y Mujica ahí ya militaba en el Partido Nacional, había estado en la Juventud Blanca y es secretario de Erro. Hay una conversación de Mujica, en realidad es una conversación con un periodista que le preguntan por Luis Alberto Lacalle Herrera, que llegó a convivir con Mujica. Lacalle es un poco más joven, llegó en esa Juventud Blanca. El tatarabuelo del expresidente. No, Luis Alberto Lacalle Herrera. Alberto, está, sí. Luis Alberto Lacalle Herrera, el expresidente Sí. 90-95, convivió con Mujica en esa Juventud Blanca, que tenía una amplitud ideológica muy grande. Mujica, un hombre quizá mucho más radical de lo que en el final de su vida fue, y también Lacalle, por cierto, pero para el otro lado, ¿no? Lacalle luego escribió un libro donde alaba a Franco, ¿no? Era un tipo bien de derecha, digamos. Pero bueno, ambos convivieron en ese Partido Nacional tan particular de esa época. Es increíble cómo en la juventud Bianchi militaba con los comunistas y el Pepe con los blancos, ¿no? Y sí, es verdad. En épocas diferentes, ¿no? Sí, por supuesto. Ciertamente. Otro partido nacional, ni que hablar. Otro partido comunista. Otro Uruguay. Otro dólar. Pero bueno, en el año 62, Erro forma la Unión Popular con el Partido Socialista. Vuelve a confluir esas dos cosas. En lo que fue una de las 2 primeras intentos de unificación de la izquierda y del progresismo, digamos. Era una palabra que no se usaba mucho en esa época, pero bueno. El otro fue el FIDEL, el Frente Izquierda de Liberación, que era el Partido Comunista con algunos aliados también de otras tiendas, y la Unión Popular de Erro con el Partido Socialista. Y en ese momento vota muy mal la Unión Popular. Es el Fidel el que en esa elección del año 62, pero también, después eso sigue, vota muy mal y no saca, digamos, ningún legislador, por lo que, ahí un poco no se desarma porque sigue la Unión Popular y después va a seguir, y el Frente Amplio se forma recién en el año 71, pasan las elecciones del 66, pero ahí Mujica ya, después de esa elección, un poco por la situación que se vivía, por ese fracaso que fue esa esperanza de una nueva agrupamiento, un nuevo espacio de la izquierda, comienza a militar en organizaciones de izquierda revolucionaria, ¿no? Primero se dice que militó o que estuvo cerca de alguna agrupación maoísta como el MIR, y luego en el 63 entra de lleno directamente al Movimiento de Liberación Nacional, que se había fundado poco antes. Primero fue el Coordinador, que era un grupo que coordinaba algunas acciones, donde incluso habían militantes socialistas orgánicos. Raúl Sendic, uno de ellos, pero también Adolfo Guasem, que fue uno de los rehenes, después vamos a ver quién era. Fue uno de los
integraba uno de los grupos socialistas orgánicos que hicieron alguna acción armada ya en esa época, y luego se funda, bueno, ya más claramente el Movimiento de Liberación Nacional, con un montón de acciones armadas que, bueno, pretendían de alguna manera un cambio radical de la sociedad, y que también Mujica dice, después lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver en los videos 3 y 4, en donde habla sobre la dictadura y sobre el papel del MLN. Él dice que, bueno, en esa década larga de los 60, ¿no?, donde pasaron tantas cosas que hoy no daría el tiempo para ni siquiera nombrar, pero bueno, mediante las acciones armadas del MLN, el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, también el diálogo con el resto de la izquierda. En ese momento se unifica la CNT, o sea, la Convención Nacional de Trabajadores. Habían partidos de izquierda muy fuertes y muy importantes. Mujica dice que, si bien obviamente el MLN tenía una intención revolucionaria, se forma al principio como organismo primero de coordinación de autodefensa, claro, porque ya se veía, por lo que había sido el golpe en Brasil, de que en Uruguay podía haber un golpe de Estado. Y que se forma al principio para ver cómo hacemos con la autodefensa armada, digamos, de las organizaciones, bueno, del campo popular, digamos. Y Mujica dice lo siguiente, si tienen los videos ahí, sobre ese periodo, que es interesante de escuchar. De por qué se funda el MLN. El MLN se construyó históricamente previendo que el Uruguay iba a desembocar en una dictadura. Lo mismo que la construcción de la Central de Trabajadores. Acá, en mi generación, era popular. ¿Por qué? Porque el modelo en toda América Latina eran los golpes de Estado, y de golpe de Estado militar. Y el sueño del MLN era tener una herramienta para cuando viniera ese momento. Lo que no tuvo en cuenta el MLN, que cuando vos jugás con fuego desatás cosas que después no podés dominar. Pero la dictadura fue una consecuencia de esas cosas que desató. La dictadura es consecuencia de la crisis económica, había que repartir distinto. Eso a nivel regional, además, ¿no? Porque ahí plantea también eso, ¿no?, de que la dictadura fue para básicamente imponer un modelo económico. Sí, sí. Y en el otro video dice, cuando el pueblo nos precisó, no sé si está ahí. Sí. No, el 4. Esto, dale. Vamos con el video. El MLN, los Tupamares, usted particularmente, le deben unas disculpas al pueblo uruguayo. Sí, se la debo, sí. Que cuando el pueblo uruguayo nos precisó para pelear en la calle y enfrentar la dictadura, no estábamos en cana. Esa es la disculpa que se la doy. Una respuesta y entonces el pueblo hizo una huelga general, muy buena, ¿no? Pero con una huelga general no podía parar los milicos. ¿Y ustedes lo podían parar? No sé, nosotros construimos una organización para eso, previendo que eso se iba a dar, inevitablemente. Y a la hora señalada no estábamos. Y le acepto todas las críticas que quieran. Por los hechos de sangre, por llamarlo de alguna manera. Sí, eso también. Pero como guerrilla debe haber sido la cosa más civilizada que he vivido en toda la historia de América Latina, porque acá una vida cuesta mucho. Acá una vida cuesta mucho. Bueno, eso es bien interesante porque, sin adelantarme demasiado, Pepe, después pasa 13 años en prisión como rehén, ¿no? Pero Uruguay es el país que tuvo más presos políticos per cápita, sí, pero en términos de muertes y de desapariciones no son tantos en comparación con otros países. ¿Por qué? Porque justamente eso de acá en Uruguay, dado que él lo dice de una manera muy bella, que es acá en Uruguay una vida cuesta muchísimo, porque justamente en general todo el mundo conocía a alguien, entonces sí te podían torturar, sí te podían tener retenido, pero ya matarte era otra moneda. Respecto al MLN, algo interesante es que en el 59 la Revolución Cubana genera en el conjunto de las izquierdas latinoamericanas y también en África y en Europa, que llevó a ver algún tipo de movimientos de este tipo. De hecho, hasta el Che Guevara va hasta África. Se genera lo que es la teoría del foco. Esto no es una teoría propia de la Revolución Cubana, sino que es Regis Debray, un francés, quien teoriza respecto a lo que hizo el Che Guevara. La teoría del foco es una teoría bastante
discutida dentro de la metodología y la praxis política de la izquierda en el siglo XX, pero básicamente lo que concluye es que lo que debe haber es un foco revolucionario que sea insurreccional, y el resto del pueblo, al ver el foco iluminado, se va a unir a ese foco. Sí, el Che igual también teorizó sobre eso y bueno, y lo fue a aplicar, digamos, Sí, bueno, al claro. Congo y a Bolivia. El MLN, Lo que nunca quedó claro es si Cuba fue una excepción por las condiciones de la isla o si era un mecanismo aplicable en otros países. Porque esto que también hablábamos del MIR, hubo muchos MIR en muchos países, ¿no? Que fue esta primera órgano donde militó Pepe. Pero claro, fue algo que se reprodujo en todo el continente. Estaba esa teoría un poco, perdón, esa discusión entre teoría del foco, ¿no? Que era, bueno, guerrilla armada y que el resto te acompañe, también con mecanismos de autodefensa, previendo que se venía el Plan Cóndor y que ya se estaba instalando, o también en contraposición y también en consonancia, ¿no? La teoría de la lucha no armada, pero sí de masas, ¿no? claro, la lucha electoral, la lucha de Claro. masa, las organizaciones sociales. Bueno, era la discusión de esa época, Sí, las sí, vidas sí. de la revolución. Todos se acusaban unos a otros de reformistas, pequeños burgueses. Bueno, esa era la discusión de la izquierda. Pero es cierto, creo, que... Hoy terminó ganando la última, ¿no? Sin duda. ¿Cómo? O sea, en la izquierda uruguaya y de América Latina, por lejos, la teoría del foco desapareció, ¿no? Sí. Y hasta los tupamaros hoy en día son parte de De la lucha de masas, por decirlo de alguna manera. de la lucha de masas y de Electoral. hecho, claro, el movimiento de participación popular. Claro, O ya sea, vamos a llegar, popular. al MVP. Pero bueno, sí, es cierto que la teoría del foco era muy fuerte en esa época. El MLN, yo creo, esta es mi interpretación de lo que he leído, de lo que, bueno, me han comentado o he escuchado, que no era exactamente eso. Si bien, obviamente, que bebía de esa tradición, además fue una guerrilla urbana por las condiciones del país, y sobre todo que en el principio y durante bastantes años fue una guerrilla que era más bien propaganda armada, como muchos de ellos, incluso Mujica, lo llegaron a decir, y que la parte más de acción absolutamente militar es en los últimos años previos al golpe de Estado. Algo que, por ejemplo, Zabalza en su momento dijo que para él había sido un error, porque se militarizaron y perdieron la perspectiva y el vínculo con la gente, que al principio, hay que decirlo, también simpatizaba con algunas acciones un poco justicieras de la organización. La operación Robin Hood, por ejemplo, que fue una operación para robar un cargamento de alimentos y de víveres para los barrios más carenciados en Navidad. Bueno, algunas acciones o incluso, digamos, denunciar algunos ilícitos económicos de los políticos y del poder económico, en su momento fueron vistos con simpatía por buena parte de la población. Pero bueno, esto fue avanzando, digamos, no vamos a hacer hoy una descripción de todo lo que pasó en los 60, porque nos llevaría 5 programas. Pero, bueno, Mujica estuvo en las principales acciones más sonadas del MLN, participó en la toma de Pando, fue detenido por primera vez en un tiroteo en la calle Montecaseros y hoy Luis Alberto de Herrera, en ese momento Larrañaga, donde recibe 6 balazos, se enfrenta a tiros con la policía, un policía lo conoce, él estaba ahí en el bar, ahí está digamos, el diario El País de ese momento. Algunos antecedentes del conspirador Mujica Cordano, y ahí se dan un montón de datos que tenía, evidentemente, El conspirador. el diario El País, que siempre estuvo subido, ¿no? Hay Sí, que sí, decirlo por supuesto, también. por supuesto. Así como elogiamos su informe. Sí, elogiamos su informe de 2025. De hace un año, ¿no? Sí, sí. La periodista que ahora no me acuerdo el nombre, pero sería justo nombrarla porque la verdad que hizo un muy buen trabajo. Pero bueno, como la línea editorial era esta, ¿no? Como reivindicamos el giro democrático de Mujica, también del país, ¿no? Claro, exactamente. Y de la calle Herrera también. Y de la calle Herrera, por Dijimos supuesto, que dejó anteriormente. Franco. Sí, sí. Pero bueno, Mujica es herido, 6 balazos, de 6 balazos, en un enfrentamiento con un policía que lo reconoce. Y bueno, y comienza un intercambio de disparos. Y estuvo al borde de la muerte. El Pepe estaba escabeando ahí en un bar, ¿no? No sé si estaba cabeando, capaz estaba tomando café o Bueno, conversando, o haciendo algún contacto también de puede la ser, organización. No lo sé. Habría que, seguramente eso se sepa, los historiadores lo sepan.
Bueno, y le extirpan el vaso, el órgano del vaso, no el vaso del bar, en el hospital militar y le salvan la vida, digamos. O sea, Mujica podía haber muerto en ese momento y va preso al penal de Punta Carretas, hoy devenido en Shopping En Center. shopping, sí, de los primeros shopping, ¿no? Y participa, para quienes hayan leído el libro de la fuga de Punta Carretas de Eleuterio Fernández Huidobro, que fue uno de los grandes escritores que tuvo el MLN. Este es de la segunda fuga, este diario que estamos viendo, que es el del Gallo, porque Mujica se fuga 2 veces del penal de Punta Carretas. ¿Qué sos? Uno en 1971. El dólar en Argentina que te fugas tanto, Claro. amigo. Y bueno, es herido ahí en Montecaseros, decía, y va a Punta Carretas donde se fuga. Y en ese libro, Fernández Huidobro cuenta que el papel de Mujica en la fuga, donde se fugaron más de 100 tupamaros y 3 presos o 4 presos comunes, que habían hecho migas ahí, los habían afiliado al MLN, no sé cómo decirlo. El papel de Mujica en la fuga, antes de la fuga, por supuesto, era decirle a la gente que no salía, ¿no? Esa fama como de agricultor duro, un tipo, viste, que no era, digamos, muy, o sea, que no tenía problema en transmitir una cosa bastante dura, que era, bueno, porque hubieron En tirarte humanos que no se fueron. La nega, claro. De decirle, mirá, no salís, Claro. hoy no te vas. Claro. Incluso hay alguna anécdota ahí de que había gente que estaba, se medía con Sendik, porque Sendik parece que estaba un poquito pasado de peso en ese momento, ¿no? Porque decía, Sendik sale. Sendik sale. Pues, entonces, por el tema del túnel, el tamaño del túnel. Buenísimo. Pero bueno, está. Escribía bien, Huidobro también. Bueno, ahí estamos tenemos viendo a Sánchez, no sé. algunas imágenes En vivo. del galpón, Claro. del homenaje a Mujica. Y también quiero agradecerle a Tatiana Sishunas, que se suscribió por 500 pesos vía Mercado Pago, lo cual lo pueden hacer a través de dopamina.uy si les gusta lo que hacemos, si les gusta este contenido, o si quieren apoyar este canal independiente que se las está... A ver, ¿podemos escuchar un poquito? Cosas. Soñador. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Gran momento. Y como bien dijeron los gurises, no te fuiste, está llegando y está llegando en cada una de las luchas, en cada uno de los sueños. Cada vez que se levanta una dignidad, se pone un plato de comida, se construye una herramienta para que la gente luche por sus derechos, ahí estarás naciendo siempre, Pepe. Gracias, Pepe. Muy bien, ahí tenemos al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. El aplauso cerrado. en el Teatro del Galpón. Teatro del Galpón. Hoy principal dirigente del MPP, Sí, ¿no? ni que hablar. Secretario de Presidencia Alejandro Sánchez. Y le invocamos justito cuando estaba saludando ahí al público. Después, bueno, en el año... ¿Qué pasó? Te estaba apurando y el Felipe poncha. Bueno, estaba haciendo así. No, te estaba diciendo, dale, que tengo que llegar al 2025, es verdad que boludo. vamos un poco lento, No, pero tranquilo. vamos bien. Vienen copados, muchachos. ¿Ustedes vienen bien? ¿Quieren un cafecito? ¿Vienen bien? Bueno, vamos a pasar por arriba la dictadura. Sí, listo. De 73 No hubo a dictadura. 85 no se habla, no se habla. No, bueno, como decía, fue recapturado luego Mujica después de la fuga de Punta Carretas y se vuelve a fugar de Punta Carretas. Increíble. En el año 72, o sea, se fuga 2 veces en 2 años diferentes, que era el recorte que veíamos hoy, que se fugan unos 25 militantes del MLN. Y bueno, vuelve a ser apresado pocos meses después y bueno, ahora sí, tras el golpe de Estado, queda en condición de rehén a partir de septiembre del año 73 en una supuesta estrategia en la que los militares decían que eran la garantía para que no hubieran de vuelta levantamientos armados de lo que quedara, si era que quedaba algo de la organización. Ya Mujica se encargó de decir que para él no. Y Esa categoría... Pero todavía había alguna militancia o de otros grupos. Bueno, la dictadura tenía como esa reserva de los rehenes y de las rehenas también. De las rehenes, que no se habla demasiado, pero que eran 11 mujeres que también eran parte de esa estrategia del gobierno militar de la dictadura de Uruguay. Bueno, y queda en condiciones infrahumanas, ¿no? O sea, durante 12 años... Fede, esa categoría de rehén por parte... O sea, el Estado uruguayo tenía rehenes, ¿no? O sea, esto es así. El Estado uruguayo tenía rehenes
para que una organización no se vuelva a activar. O sea, era literalmente... O sea, por eso que no matan al Pepe, ¿no? O sea, al Pepe y a mucha otra gente, porque eran literalmente rehenes que tenía el Estado uruguayo. Sí, sí. Bueno, los rotaban por cuarteles, estuvo en Perreras, que eran celdas de menos de 1,20 m de alto, donde no te podías parar. Pasó casi 2 años recluido en el fondo de un aljibe, inmovilizado, atado con alambres en la espalda, con privación sensorial absoluta. Estuvo 7 años sin leer un libro, 7 años. No te enloqueces. Los rehenes estaban en 3 grupos, que eran Mujica, Huidobro y Rosenkopf, que son los que, bueno, después se escribe el libro Memorias del Calabozo, que se hizo una película hace poco, La noche de los 12 años. Sendik, Marenales y Zabalza, ¿no? Y Manera, Lluvera, Sengler y Wassem, que eran los 3 grupos de rehenes. Lo que llama la atención es los jóvenes que eran, ¿no? El más viejo, por decir algo, era Raúl Sendik, que tenía 48 años. Pero Henry Engler tenía solamente 26 años, ¿no? Mujica tenía 38, estaba ahí por el medio, pero eran todos treintañeros, básicamente. Y Wassem Alanís tenía 27, ¿no? Eran personas que habían empezado muy jóvenes. Zabalza, fíjate que tenía 30 años y bueno, y había sido hace 10 años que estaba en la organización. Por lo tanto, empezó con 20 años en acciones armadas, ¿no? O sea, eran todos muy jóvenes. Sí, claro. Y habla también de lo que era esa época, ¿no? Mujica, en el libro de Campodónico, un libro que salió por el año 2000 y poco, dice que en la primera etapa le aplicaron masivamente la tortura a todo el mundo. Y después, en el caso de ellos, de los rehenes, había quienes trataban de mortificarnos y no se daban cuenta que lo que hacían era una forma de escapar a las órdenes, que si bien eran enormemente severas, no disponían de la tortura. Lo que hacían ellos era un abuso, como si fuera una licencia que no tenía castigo, que no pasaba nada, pero los tenían en esas condiciones infrahumanas. Lo que se dice es que para enloquecerlos. Ese era el objetivo, y que varios estuvieron muy mal. Mujica incluso también llegó a decir que él estuvo muy mal, que estaba bastante complicado desde el punto de vista psíquico, obviamente por las condiciones terribles y lo largo que fue. Son 7 años sin leer un libro. 12 años. Ellos al final van al penal de libertad, o sea, esto no fue toda la dictadura, pero fíjate que cuando salen de la cárcel, ya Sanguinetti había asumido hacía 14 días, Claro. ¿no? O sea que la dictadura... Ellos se enteran de que había habido un golpe de Estado muchos años después. Sí. Como en el año 76, 77. O sea, estaban totalmente incomunicados. Sí, sí. O sea, la pérdida absoluta de la dimensión tiempo-espacio. Me acuerdo de una expresión de Mujica diciendo que aprendió que las hormigas gritan, ¿no? O sea, porque claro, aparte el silencio, el encierro, la incomunicación, no saber qué día es, qué pasa, que te mientan, que te torturen, por supuesto, ¿no? O sea, es un... es de una crueldad. De una crueldad gigantesca, ¿no? Dramática. ¿no? Bueno, y tenemos un video, el número 7, donde vemos parte de un documental vasco muy bueno. Hay 2 por lo menos grupos de imágenes buenas de esa liberación. Una es de un canal alemán y la otra es de este canal vasco. Bueno, esto está recortado, ¿no? Es muy emocionante, la verdad. La primera parte hablan dirigentes de todos los sectores de la izquierda. Donde, bueno, ese día, el 14 de marzo, son liberados el grueso de los presos políticos mediante la ley de amnistía que el gobierno de Sanguinetti, da para... Ese es el gallego más, que estaba en el hospital militar. Bueno, ahí ven una bandera también del Frente Amplio. Salen las mujeres también, las tupamaras que estaban presas. Y ahí esta imagen, que me parece increíble que esté en esta calidad, Salado, es de los rehenes y parte de la dirección del MLN en ese momento. Ya hacía tiempo que los rehenes estaban unos cuantos días, semanas, meses en el penal de libertad. Y ahí vemos a Fernández Huidobro de rojo, que es el que va a hablar ahora. No, era un pibe, man. En el que, no sé si lo escuchamos, que plantea algunos puntos de una carta que envía Raúl Sendik, que no participa de esa presentación, de esa conferencia de prensa, por estar con la cara un poco desfigurada. Estaba muy mal Sendik. Claro. A Sendik le ataron la lengua con el bueno, sí, un montón de cosas horribles se hicieron, con parte de la boca. Estaba muy mal Sendik.
y no puede participar. Y Fernández Huidobro lee una carta en la que plantea 3 puntos muy, muy contundentes. No sé si se puede ver con sonido de esa parte, son 3 cositas a lo último. ¿No tiene sonido? Bueno, Huidobro lo que plantea es, bueno, la expropiación de los latifundios, de los bancos, la reforma agraria, o sea... Salieron tranqui. 3 puntos muy fuertes, pero ellos dicen, aceptamos la legalidad también, claro, ¿no? Aceptamos la convivencia democrática. No les quedaba otra en ese momento. Pero bueno, me pareció increíble ver esa imagen tan nítida y tan buena de eso, que en general se ve con fotos un poco más borrosas. Pero bueno, en ese momento el MLN se incorpora al Frente Amplio. En ese momento, perdón, en el año 89, pasan 4 años de discusión, de reorganización, donde Mujica ahí compra la chacra. Él dice que pasaron muchísimas necesidades con Lucía. Se vuelve a reencontrar con Lucía, que habían sido pareja antes del golpe de Estado, un poco tiempo, y se vuelve a encontrar con ella, y ahí retoman la relación. Y compran la chacra en la que ellos dicen que al principio pasaron mucha necesidad porque, bueno, había que pagarla en cuotas y tuvieron que trabajar la tierra, o volver a plantar flores, a venderlas en la feria. Siempre apegado a la tierra, como decías vos, ¿no? Sí, y bueno, en ese año, en esos años es que pasa eso y se da la discusión dentro del Frente Amplio y dentro del MLN de la integración del MLN al Frente Amplio, claro, justamente. Que fue toda una discusión. Cosa que se da en el año 89, sí, por ejemplo, Sereñi estaba en contra, sí. ¿no? Se da eso en el año 89. De hecho, Sereñi termina renunciando a la presidencia del Frente Amplio tras ese... Sí, no recuerdo, ahí me mataste, no recuerdo si fue por eso o fue unos años después, pero en ese momento se da una crisis de Sereñi con el Frente Amplio clarísima, ¿no? Y ahí, bueno, surgen otros liderazgos. Va a surgir Mujica un poco después, pero ya surge en ese año la figura de Tabaré Vázquez como intendente de Montevideo. En ese año donde el MLN entra al Frente Amplio, Tabaré Vázquez gana las elecciones de Montevideo siendo el primer intendente de la izquierda. Y el MLN forma el MPP, ¿no? Que al principio era un frente de varios grupos, donde estaba el MLN. Y que bueno, en este video en el que vamos a ver ahora, que fue hecho para un campamento de formación del MPP hace ya como 15 años, vamos a ver ahí cómo ellos caracterizaban al MPP. Este es Julio Marenales. Una voluntad de compañeros del Movimiento de Liberación Nacional, MLN, tomaron de intentar formar un instrumento para el trabajo de masa. Para el trabajo de masa. Para el trabajo de masa. Y con la intención, digamos, de organizarlo para hacer una conjunción de fuerzas dentro del Frente Amplio, de lo que podríamos llamar un polo más de izquierda, ¿no? Ahí está Marenales. La idea era hacer un frente de masas, un polo más de izquierda. En ese momento lo integran, por ejemplo, el Partido Comunista Revolucionario, el PVP, otros grupos de izquierda, el MRO, también, que tuvo actividad también armada. Movimiento Revolucionario Oriental. Sí, integran el MPP en su momento y el MPP, bueno, va dando diferentes, se va tomando diferentes formas. En la primera elección, esa del 89, no se presenta ningún candidato del MLN, porque ellos habían tomado la decisión de no presentar candidatos. Los candidatos que creo que era Hugo Cores y alguno más, que eran de las otras fuerzas. Algo completamente inverso a lo que pasa el día de hoy, ¿no? En donde en esta última elección el MLN, o sea, tiene gran parte de los primeros números de la lista, salvo Blanca Rodríguez. Sí, claro. Sí, bueno, porque fue cambiando la forma que tuvo el MPP y hoy no es una coalición de fuerzas, sino que es un partido en sí, un movimiento político en sí, ¿no? Se consigue así, como un movimiento abierto, más a la izquierda, más por abajo, aquella idea del Frente Grande que decía Sendik, ¿no? Que era el Frente Amplio más algunas otras fuerzas que habían luchado contra la dictadura, que habían luchado por el voto verde y que, aspiraban a representar. Y también abierta a la participación, era muy asamblearia. En ese mismo video después Bonomi, por ejemplo, dice, nosotros la primera estructura eran asambleas, con después un plenario nacional, que después hubo que irla armando y armar una dirección, porque claro, era una estructura un poco difícil de funcionar, digamos. Pero bueno, esa fue la primera
la primera vez que, la primera idea con la que se fundó el MPP. Es que ahí, Fede, algo bien interesante es el dispositivo político, tal cual como se funda, que hablábamos de que el PP venía del Partido Nacional, que tiene sus bases nacionalistas, algo que el MPP tiene, ¿no? Que es un movimiento nacionalista, ¿no? Por definición. Y es un movimiento, en segundo lugar, ¿no? En esta dicotomía bastante flexible entre partido y movimiento, ¿no? Que también, como decía Fede, termina siendo un partido, pero tal vez no con todo el nivel de engranaje partidario de lo que son los partidos de la Tercera Internacional marxista y demás, de la izquierda más tradicional, sino que es más un movimiento justamente nacional y popular, ¿no? Sí. O sea, con mucho arraigo también en el interior del país. En el ¿no? interior, en los sectores más postergados de la sociedad. Si bien la idea era ampliar un poco, digamos, un poco no, ampliar el rango, o sea, darle amplitud social a eso, el MPP sigue manteniendo, no sé si hasta hoy, pero siempre mantuvo durante toda esa existencia, que obviamente hoy es el sector político más votado del país, la frase por la liberación nacional y el socialismo, ¿no? O sea, en ningún momento tampoco se, digamos, escondió esa intención, por lo menos declarativamente, más allá de esa amplitud que decíamos, ¿no? Después en el 94 por primera vez presentan candidatos a diputado y senadores, y Mujica, en el video número 9, hay una foto de Mujica como diputado, ahí esa es del 99, pero Mujica, ahí sí hay el video que es el 9.0, habla de que a él medio que lo impulsaron, porque él había sido secretario de Erro, manejaba el tema político, parlamentario, y que medio que lo empujaron a eso, y que después las cosas se fueron generando por el devenir de los acontecimientos, ¿no? No sé si tenemos ese video en el que él cuenta su llegada. Cuando me obligaron a ir al Parlamento los compañeros. Me obligaron. La primera elección, nosotros no llevábamos a nadie. Después me obligaron a que fuera. Y aparecí yo en el Parlamento con una motito y de pantalón vaquero y una campera. En aquella época se estilaba el traje casi riguroso y la corbata, ¿viste? Es mi mayor triunfo, porque ahora andan así nomás y hasta toman mate y todo. Él dice que ahí no se usaba algo que no fuera traje y corbata, Claro, en el Parlamento. y que fue su mayor triunfo, porque después de eso es increíble, con la irrupción del MPP en el Parlamento se empieza a tomar mate, por ejemplo. Hay una anécdota que creo que la cuenta el Pepe o alguna biografía sobre el Pepe, que es que esa vez que va en moto al Parlamento, el del estacionamiento le pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo se va a quedar usted? Y si me va bien, lamentablemente 5 años, dice Sí, el Pepe. bueno, él, mira, te iba a comentar sobre eso, porque estuve viendo un documental alemán, ese que decía hoy, en el que Mujica, el documental es del año 96, creo. Mujica aclara esa anécdota, porque además él después dijo que eso había sido de un periodista del Observador. Ah, ok, sí, porque hay ese diálogo varias nunca versiones. existió, Okay. sino que él le respondió al guardia que estaba ahí, mire, mi vestimenta no es capaz que la más característica, pero yo soy diputado. Yo soy diputado, digo. Sí. Y además, no sé si en esa entrevista justifica que en un motor de 80 centímetros cúbicos de una moto se podía desplazar lo mismo que con un motor de un auto. Excelente, excelente. Y bueno, pero es cierto que gran parte de la figura de Mujica se empieza a construir ahí. Sí, es la austeridad. La austeridad, la salida mucho más espontánea, decir cosas que los demás políticos decían muy acartonadamente, que no estaban dispuestos a decir de repente, y Mujica empieza a crecer en el arraigo popular, en la simpatía de los frente amplistas y de la gente en general. Y bueno, en el año 2000 se da un viraje, eso está consignado hasta en la página oficial del MPP, o hasta hace un tiempo estaba, que es el viraje del 2000, donde el MPP dice, bueno, ya ahora vamos con una perspectiva de gobierno, ¿no? De ganar el gobierno. Sí, sí. Un viraje, si querés, electoral, ¿no?
Y bueno, Hubo y que ahí convencerlo, empieza un crecimiento imparable. Claro. Hubo que convencer a Mujica a ser candidato a presidente, ¿no? Porque Sí, sí. por lo que él cuenta, por lo menos. Bueno, Sí. yo creo que lo convencieron más de diputado. La otra ya de presidente él ya sabía que tenía grandes posibilidades. Y bueno, todo esto pasa la crisis del 2002, obviamente, y se da, bueno, el triunfo del Frente Amplio en el año 2004 a través de la fórmula Tabaré-Nin, donde Tabaré Vázquez fue electo presidente de la República. Y acá se empiezan a dar unas cosas un poco particulares y que dan como esos giros cinematográficos de la vida de Mujica. Ya hemos consignado varios. Y uno de ellos es que, bueno, Mujica le toma juramento a Tabaré Vázquez, porque en Uruguay el Parlamento asume el 15 de febrero y el 1 de marzo el senador más votado de la lista más votada le toma juramento a el presidente electo de la República. Desde el 2004 el MPP es el sector más votado del Frente Amplio, algo no menor. Sí, algo al día que de hoy. hasta ese momento, en todas las elecciones que había habido, nunca un sector había repetido siendo el sector más votado. Y desde ese entonces nunca no fue el MPP. O la 609, el espacio 609, que después como que se amplió. Y en ese mismo febrero, antes de la asunción de Tabaré Vázquez, se da otra cosa particular, otro giro increíble de la historia, en el que Mujica tiene que tomarle juramento a todos los senadores electos, como senador de la lista más votada, presidente de la Asamblea General por 15 días, pero en un momento alguien se lo tiene que tomar a él, y el que se lo tiene que tomar es el segundo en la lista, y el segundo en la lista era Fernández Huidobro. Entonces se da Increíble. esto que vamos a ver ahora, el 15 de febrero. La vida tiene esta zancadilla. Y hemos pasado una vida y el juego es este. Y el mayor novelista pudo haber pensado estas cosas. Compañero del alma de todas las horas, tomen el juramento. Compañero del alma, tomen. Nos une la historia. ¿No? Ese era un video de la KPL en su momento electoral, pero es cierto, ¿no? O sea, Mujica ahí es el primer giro en esas cosas simbólicas que tienen los juramentos, en el que le toma juramento, quien le toma juramento a él como senador es el Eleuterio Fernández Huidobro, ¿no? Es algo increíble. Sí. La verdad que era algo increíble. Bueno, durante ese gobierno él fue ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Muchos lo pueden quizá recordar por el asado del Pepe, una de las medidas pintorescas, pero que también tuvieron arraigo en la gente, que Mujica hizo un acuerdo con las gremiales de la carne, con los frigoríficos. Cuando fijó precios el Pepe. Fijó precios, claro, Sí, sí. fijó precios. Cuando se de morenizó. ciertos cortes de asado, que además no se exportaban, pero que bueno, estaban caros en ese momento para lo que era el poder adquisitivo muy pauperizado de la población. Estamos hablando de la salida de la crisis, ¿no? Cuando el salario mínimo eran 1.000 pesos. Y bueno, y hace esa medida que es de las más recordadas, además de tener un relacionamiento que iba y venía, pero que se entendía bastante bien con el campo, ¿no? O sea, un tipo que entendía de esa materia. Y bueno, ya en 2008 se comienza a tejer con más fuerza su candidatura. El Congreso del Frente Amplio del 2008 lo pone como candidato oficial, una particularidad que se dio. El Congreso del Frente Amplio del 2008 habilita 4 candidatos más, pero pone a Mujica como el candidato oficial. Claro. 4 más, estaba Astori. Astori, Marcos Carámbula, Daniel Martínez y Enrique Rubio. Daniel Martínez y Enrique Rubio se bajan antes de la elección interna. O sea, pero había habilitado que esos 4 podían ser candidatos a la interna si querían. ¿Daniel Martínez ya en el 2008 quería ser candidato a presidente? Sí. Bueno, no sé si quería. El Congreso lo habilita. Después él el Partido Socialista toma la decisión de apoyar a Astori. Y en esa interna Mujica le gana a Astori y luego compitiendo contra Luis Alberto Lacalle Herrera, Mujica gana las elecciones del año 2004 en un recordado discurso bajo lluvia en la Rambla, en el Hotel NH Columbia, que está acá en la Rambla, después de una elección que el Frente Amplio obtiene de nuevo la mayoría absoluta. No logra ganar en primera vuelta, pero tiene bastante margen en el Parlamento. Mayoría parlamentaria. O sea, sí, yo tengo... resume un poco lo que fue el gobierno de Tabaré Vázquez.
meto un bocadito de vida personal, pero los primeros actos de los que tengo memoria, los cuales me llevaban mis viejos, bueno, 2005 cuando gana el FA, que ahí mi madre me dice, no te vas a quedar acá porque esto es un momento histórico, tenés que ir. Y después en la campaña de Mujica, que mi viejo me llevó a un par de actos particularmente, y yo escuchaba al Pepe. Me acuerdo que eran actos capaz de, no sé, 40 personas, 50, y estaba el Pepe ahí hablando. Sí. ¿No? Y... Sí, él se encargó de hacer una campaña con muchos actos por todos lados. Hubieron actos muy grandes. Ahora vamos a ver la imagen Sí, por supuesto. del Día de la Victoria. Pero Mujica tenía esa particularidad, ¿no? La constante prédica, ¿no? Sí. Hablando al sur, era su audición en M24 en ese momento, que después fue a hablar el presidente durante la presidencia. Que tenía el don Donde de la hablaba todos los oratoria. días, ¿eh? Tenía el don de la oratoria, el Pepe. Yo me crié escuchando a la radio Sí. todas las mañanas. Claro. Era música Así. popular y Mujica. Y sí, El y primer- filosofía. La primera popular. M24. Filosofía popular, ¿verdad? Sí. Así se instaló el Pepe, teniendo la habilidad de la palabra, que es algo que falta un poquito, carecen un poquito hoy los dirigentes de izquierda, en su mayoría. Estamos flojos de carisma, ¿no? Particularmente de oratoria, porque carisma es otra cosa. No sé, para mí Yamandú tiene carisma. ¿ves? Sí, Yamandú en el mano a mano es muy bueno. Yamandú es cálido, no tiene grandes... Sí, de dotes de oratoria, pero sí es muy bueno y tiene mucha llegada en el mano a mano. De hecho, lo demostró en la campaña. Fue un Sí, gran sí, por candidato. supuesto. Ganó las elecciones por quizás hasta más margen del que se Bueno, podía también prever. del otro lado estuvo flojo. Sí, ¿no? es verdad. Sí. Pero Perdón, bueno, perdón por bajarla así, pero- veamos el video. Veamos el video de la victoria de Mujica en el Hotel NH Columbia el día de la victoria. Presidente electo de la República Oriental del Uruguay. Arriba, Pepe. Ese era Astori, electo vicepresidente. Compañeros, Mirá la cantidad de gente que había. Bajo una lluvia torrencial. Sí. Que ahí es cuando se caen los... ¿sabés los una palancas, ¿no? cosa, Esta pueblo? frase es buenísima. No. Compañeros, es el mundo al revés. Es el mundo al revés. En el estrado tendrías que estar vos y nosotros aplaudiéndote. Porque esta batalla la dieron y la mantuvieron encendida ustedes, queridos compañeros. Pero también recordemos, en una noche de alegría, que hay compatriotas que tienen tristeza y que son hermanos de nuestra sangre, compañeros. Por eso, ni vencidos ni vencedores, La frase era apenas grande. elegimos un gobierno Apenas que no es elecciones dueño de la verdad. Y gracias, Tabaré. Gracias. Porque hemos ganado El asombro, cabrón. No, aparece. por la obra de este gobierno, por la continuidad de Tabaré. este gobierno. Tabaré Gracias, Tabaré siendo el presidente, hace una jugada muy inteligente, muy de Tabaré, en ese momento, que es decir que él iba a ir a salvar al que ganara. Sí, buenísimo. Entonces, de alguna manera, como presidente de la República en ejercicio, apareció en ese balcón. Claro. Con Mujica. Ese festejo fue popular, No, no, 18 como increíble. si hubiese ganado una Increíble, Copa América Uruguay, ¿no? Increíble. Sí, es que ahí entendés también lo que gran parte del votante frente amplista está demandando. ¿Qué es eso? O sea, esa aura. mística. O sea, esa mística, esas ganas de vivir, ¿no? O sea que, claro, después escuchás a Donne con los empresarios decir, ay, bueno, que capaz que tenemos que hacer una restricción de ese tipo, que uno entiende, por supuesto, ¿no? Restricciones fiscales y demás. Eso siempre estuvo igual. Eso Lo que siempre falta es lo otro, la política. Exactamente, porque Astori ya hablaba Claro, del claro. equilibrio Eso fiscal siempre y demás, estuvo. yo qué sé. Y que pero las falta la organizaciones sociales mística. tironearon por izquierda a los gobiernos Sí, también. O sea, siempre estuvo. nadie se le va a decir a la FIFA son toda una manga de corruptos hijos de... Claro, ahí va. Bueno, esa espontaneidad de Mujica. Hay un montón de material más que nos va a quedar por el camino. Pero bueno, nombrar un poco algunas de las medidas que se tomaron en su gobierno. Y algunas después las repercusiones internacionales que tuvo, ¿no?
recordarán que el video en el Río Más 20, una cumbre ambientalista, ecologista, fue viral de internet en su momento. Y bueno, por ese tipo de cosas, el discurso en la ONU fue por ese mismo camino. Mujica comenzó a tener una proyección internacional. Aquello del presidente más pobre del mundo. Hay un video que capaz que no nos da el tiempo. Jordi Évole le pregunta si esto es una medida de marketing, cuando le muestra el Fusca. Y Mujica le dice, hace 40 años que vivo así. Para medida de marketing medio larga, ¿no? Sí. Ahí está el video, ahí va. ¿Cuántos años tiene este coche? Es del 88 por ahí. ¿No está usted pensando en cambiárselo? No, que lo voy a cambiar si está nuevo. Está nuevo. ¿Sabe que me decía ayer un uruguayo? Que temía que lo suyo también fuese marketing político. Ah, sí, es posible. Es posible. O sea, que igual detrás de esta imagen tan humilde que usted transmite, pues que hubiese otra realidad. Sí, pero hace 40 años que vivo así. Qué buenísimo. Desde que salí de la cárcel. Es largo, ¿eh? Para hacer marketing político es medio largo. Es una respuesta muy uruguaya aparte. Porque le toca al hombre y le dice, le faltó decir, escuchame, marketing político. Sí, claro. Dale, Gallego, escuchame una cosa. Una respuesta muy uruguaya, ¿no? Tremendo. Pero bueno, sí, eso es parte de la proyección que tuvo Mujica después de su gobierno. No podés comprar tiempo en el supermercado. Bueno, lo dicen. Ahora vamos a cerrar la columna con el video del Río Más 20, prepárenlo ahí. Pero bueno, capaz que nombrar alguna de las cosas que se hicieron o que él impulsó durante su gobierno o que se hicieron también en ese periodo. Porque estuvo, por ejemplo, muy marcado ese periodo por la nueva agenda de derechos. Marihuana, matrimonio igualitario y aborto, que se aprobaron entre 2012 y 2013. Y te sumo... Pero fue algo legislativo, no fue algo... Sí, lo de la marihuana lo impulsó Mujica desde la presidencia, pero las otras dos cosas fueron cuestiones de los movimientos sociales, aunque lo de la marihuana también venía con un acumulado de proderechos, sobre todo un movimiento social que fue muy fuerte en esa época. Y te sumo que entre 2009 y 2013, estadísticamente, Uruguay tuvo el proceso de reducción de la desigualdad más grande de toda su historia. Exactamente. ¿No? O sea, el índice Gini bajó como nunca, ¿no? Porque a veces queda muy en la cuarta agenda de derechos, pero también en la agenda de primer orden, digamos, o sea, también fue un gobierno... La material. Claro, ¿no? Sí, eso es así. Creo que también lo hemos hablado en algún momento. Hay por ahí algunos gráficos, si quieren, pero me interesa más que nada el video del Río Más 20 de ahora después. Pero bajó la pobreza a niveles, no los mínimos que se dieron en 2017-2018, pero sí, la desigualdad, como decías vos, fue la mínima de la historia del Uruguay. Y el empleo, y por consiguiente la tasa de desempleo, fue la más baja de la historia del país. O sea, nunca hubo más gente trabajando y el país fue más igualitario que con Mujica. Con el gobierno de Mujica. Algo que por ahí queda como ¿viste? Como algo que no se tiene tan en cuenta, ¿no? Y bueno, después las medidas, ¿no? La inversión pública, se la critica lo de ANCAP, la regasificadora, como cosas que eran negocios que se veían, pero después no salieron del todo bien. El cambio de la matriz energética se dio principalmente en la gestión de ese gobierno. La creación del FONDES, el Plan Juntos, la UTEC, que fue un impulso de Mujica, que hoy es una joya, digamos, en materia educativa para el interior del país, que se dio también en ese gobierno. Un gobierno marcado por un impulso de inversión, ¿no? Un poco lo que ahora le piden al gobierno de Yamandú Orsi, ¿no? Después se criticó el déficit fiscal y todo, bueno, sí, puede ser el tema de las cuentas públicas, pero lo cierto es que a nivel de bienestar, de empleo, de salarios, de desigualdad y de pobreza, el país vivió su mejor momento de la historia donde se tienen estadísticas, digamos. Sí, sí. Pero además de eso... También con commodities. Ahí estamos viendo la pobreza cómo bajó. Con commodities a muy buen precio, pero con una política que en lugar de acumular palos de arriba, definió redistribuir, ¿no? Con commodities a muy buen precio, pero no te olvides que veníamos de la crisis del 2008. El gobierno de Mujica tomó medidas contracíclicas de inversión pública muy fuertes que hicieron que esa crisis no se sintiera. También, obviamente, porque había habido un crecimiento en el quinquenio anterior, había un reordene de las cuentas públicas que había hecho principalmente Astori como ministro Tabaré Vázquez, pero sí es así que también fue un gobierno que trató de impulsar el desarrollo de alguna manera del país, ¿no? Y bueno, y a nivel internacional, un poco la prédica de Mujica contra el consumo, por el tiempo de vida, algo un poco más filosófico, si querés,
que lo que tiene que ver con medidas de gobierno. No sé si ahora sí vemos el video del Río +20, que fue la sensación. Pero ese hiperconsumo, a su vez, es el que está agrediendo al planeta y tiene que generar ese hiperconsumo cosas que duren poco porque hay que vender mucho. Y una lamparita eléctrica no puede durar más de 1000 horas prendida. Pero hay lamparitas eléctricas que pueden durar 100.000, 200.000 horas. Pero esas no se pueden hacer porque el problema es el mercado, porque tenemos que trabajar y tenemos que tener una civilización de uso y tire, y estamos en un círculo vicioso. Estos son problemas de carácter político que nos están diciendo la necesidad de empezar a luchar por otra cultura. No se trata de plantearnos volver al hombre de las cavernas, ni tener un monumento del atraso. Es que no podemos indefinidamente continuar gobernados por el mercado, sino que tenemos que gobernar el mercado. Bueno, y fue gran parte de lo que hizo él. Fede, ¿cómo sintetizás el gobierno esto que comentabas de la transformación de la matriz energética? Porque a veces queda muy resumido el gobierno de Pepe Mujica a la cuarta agenda de derechos, el matrimonio igualitario, la interrupción voluntaria del embarazo. Que no fueron cosas menores, ¿no? Que por supuesto fueron cosas muy significativas, pero también tal vez en segundo plano se realizaron un conjunto de medidas que para muchísima gente fueron muy relevantes, ¿no? Yo lo resumo como él lo resumía al final del video, que parece como que estuviera con el modelo chino, ¿no? Pero no, o el modelo Mujica, quién sabe, de tratar de gobernar al mercado, de que el Estado intervenga en la economía, que el Estado sea un factor económico que dirija los destinos de la economía, porque además Uruguay es un país chico, es verdad que es la única forma en Uruguay de desarrollarnos. Uruguay no tiene grandes riquezas más allá de los bienes agroexportables, de la agroexportación, pero sí, el modelo de Mujica claramente se expresa en mayor papel del Estado en el desarrollo y tratar de que la política gobierne a la economía y no viceversa, no quedar subordinados a la economía de mercado como se planteó en el neoliberalismo, ¿no? Sí, por supuesto. Ese es el resumen de lo que él por lo menos plasmó. A ver, habla en el Río +20 y hubo transformación de la matriz energética para energías más limpias. Digo, no es que fue solamente a hablar y a quedar bien, ¿no? Y hoy en día exportamos energía a partir de la transformación de la matriz energética, ¿no? Y también de nada poco importante esta cuestión de la reducción de la desigualdad, porque, a ver, pobreza y desigualdad en general van de la mano, pero particularmente en el gobierno de Mujica lo que más se redujo, o sea, es lo que nos acercamos. Esto lo cuenta mucho Fede Araya y Mauri da Rosa. Lo que nos acercamos en términos de ser menos desiguales a los países del norte de Europa, que es un poco a lo que nos queremos parecer a veces, ¿no? Entre el 2009 y el 2013 fue increíble, o sea, fue realmente sustantivo ese proceso. Así que bueno, hasta aquí llegamos con el especial Pepe. Hasta aquí llegamos, quedó bastante material afuera, por suerte, mejor. Sí. Peor es estar estirando. Sí, no, estuvimos básicamente haciendo un recorrido de la historia uruguaya y de la izquierda uruguaya a partir de la historia de Pepe Mujica, ¿no? Sí. Y la gente se prendió, Se prendió, así que vamos a seguir por este camino. Sí.